Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en nuestra sede SAMER para este evento virtual. Estamos en la reapertura de nuestra sede para iniciar la cuarta sesión científica ordinaria anual SAMER, que está dirigida a presentar los resultados del RAFA. Tengo el honor de hacer la apertura de este evento y darles la bienvenida. Quiero también transmitir y agradecer a todos los queridos colegas que han venido trabajando muy colaborativamente durante todos estos meses en SAMER, con la comisión directiva y en grupos de trabajo en relación a la situación compleja que estamos viviendo en el país y en los centros en relación a la pandemia COVID-19. No puedo dejar de agradecer el entorno de colaboración permanente y el intercambio permanente que tenemos entre todos los colegas que nos llaman y nos aportan sus, digamos, toda la capacidad que tienen para el desarrollo de todas las normativas que se están desarrollando en SAMER. Tenemos el gusto de haber publicado en nuestra página el manual de gestión de riesgos. Agradecemos a todos los participantes. Ese manual ya está disponible en la página y está en permanente evolución. También los invitamos a seguir colaborando porque va a haber nuevas publicaciones del mismo. Queremos transmitirles que estamos en esta semana haciendo una encuesta que probablemente muchos de ustedes hayan recibido y les agradecemos la pronta participación en la misma porque ella servirá de base para futuros trabajos y manuales que estamos haciendo en la sociedad. Es nuestro espíritu poder seguir colaborando con la reapertura de los centros. Entendemos desde SAMER que en relación a la pandemia y esta difícil situación que están viviendo colegas y pacientes, hubo tres fases, o hay tres fases. Una primera fase de emergencia sanitaria, que como la situación es tan heterogénea, cada provincia determina. Una segunda fase de reinicio paulatino de actividades, que es la que estamos la mayoría de los centros, y una tercera fase de reactivación total. Bueno, en SAMER estamos propiciando el inicio de esta tercera fase, que esto depende de cada centro en particular, de las normativas sanitarias de cada lugar, pero queremos contarles que desde SAMER apoyamos esta iniciativa de reapertura, teniendo en cuenta y apelando a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros y a la aplicación del manual que sabemos que se está implementando en el 100% de los centros. Les agradecemos la confianza, les agradecemos el feedback, porque este manual no sería posible si no tuviéramos permanentemente la respuesta y el apoyo de todos ustedes. Es una iniciativa compartida, que está dirigida a resguardar la salud de los equipos médicos y de los pacientes. Este manual está dirigido a cuidar nuestra salud y a evitar la morbimortalidad de los equipos y de los pacientes. Así que bueno, esto es muy importante compartirlo y seguir trabajándolo porque va a seguir creemos que por bastante tiempo. Lo segundo que les quiero contar es que también agradecer la cálida o la generosa participación en la redacción de capítulos para el próximo libro SAMER. El libro está en prensa, así que agradecemos la colaboración de todos los autores y esperamos tener prontamente una publicación de este tratado que será sin duda una obra maestra en la especialidad para Argentina. Y lo tercero que quiero comentar es que no va a ser el próximo mes de septiembre el Congreso Argentino, por motivos que ya todos sabemos, pero bueno, lo reanunciamos, la fecha ha sido transferida al 17 de marzo del 2021, ojalá podamos realmente disfrutar de este magnífico congreso. Bueno, y dicho todo esto, y en la apertura de esta sesión, Registro Argentino. Quiero agradecer entonces a todos los centros que aportan porque el registro realmente depende del aporte valiosísimo de todos los centros, y a la dirección del mismo, al doctor Carlos Morente,
al doctor Gustavo Estofan, a toda la gente, bueno, a toda la gente que va a participar hoy, imposible nombrarlos a todos. Muchas gracias por el arduo trabajo que ustedes realizan para este valioso aporte a nuestra sociedad, único en la Argentina y valiosísimo registro de datos. Muchas gracias por estar en esta reunión, y le paso la palabra a mi querido colega, doctor Gabriel Fishman, quien nos va a pasar toda la información de Secretaría. Gabriel. Gracias, Estela. Bueno, voy a hacer algunos anuncios de Secretaría. El 17 de septiembre tenemos el webinar internacional Precongreso 2021, con invitados extranjeros como Miguel Ángel Checa, Marcelo Barrionuevo, Katy Miller, David Adamson e Inmaculada Moreno. El 15 de octubre, el webinar Inmunología en diversos aspectos de la medicina reproductiva, con invitados como el doctor Gilmore, la doctora Rosa Inés Barañao y la doctora Ana Senclusen. Recordarles que el 19 de noviembre tenemos la asamblea y elecciones, que lo vamos a hacer de manera virtual. Ya hemos consultado con nuestros abogados y es posible hacerlo de esta manera. Recordarles también lo que dijo Estela, el Congreso Argentino, que es en Rosario, en marzo, el 17, 18, 19 de marzo, que en principio vamos a ver si se va a poder desarrollar presencial, virtual o mixto. Estamos esperando y estamos trabajando en ese tema. También decirles que tenemos un comité de docencia que está trabajando muy bien. Los cursos realmente tienen muchos inscriptos. El primer año de Medicina Reproductiva 66, el segundo año 57, el de Biología 51, Psicología 67, y hemos comenzado el curso de Cirugía con 25 inscriptos. Hemos contratado una consultora profesional para colaborar en docencia y en certificación, y comentarles que sale antes de fin de año la segunda revista. Por lo tanto, los invitamos a todos a presentar trabajos para la revista. Y también, para cerrar, decirles que el libro está, como dijo Estela, en imprenta. Le paso ahora entonces al doctor Carlos Morente, director del Registro Argentino de Fertilización Asistida. Carlos. Hola Gabriel, muchas gracias. Gracias a Samer y en la representación a la doctora Lancube y al doctor Fishman por darnos esta oportunidad, este espacio. Realmente el registro es algo que venimos trabajando hace muchos años y creemos que es una herramienta que nos informa, que nos nutre y que nos corrige. Por lo tanto, realmente el poderlo compartir y poder discutir distintos enfoques, realmente creemos que nos enriquece a todos. Acá voy a compartir pantalla para hacer, tenemos que, ahí estamos. Ustedes se ve bien, ¿verdad? Espero que el audio está bien. Bueno, en esta reunión vamos a tener como panelistas al analista de sistema Daniel Giordano, a la estadística María Eugenia Mackey, al doctor Gustavo Estofan y a la bioquímica Karina Calvo. Ellos van a desarrollar, primero Daniel, que es analista universitario en sistemas informativos y es el responsable de todo el procesamiento de datos del RAFA. Bueno, su experiencia a lo largo de los años, sus ajustes y sus puntos nuevos para compartir y para desarrollar en el futuro. A continuación, María Eugenia Mackey, que es estadística y magíster en epidemiología, es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario y es docente desde la London School of Hygiene and Tropical Medicine de Inglaterra. Bueno, nos va a dar sobre los resultados del año 2018, que es lo que corresponde a este ejercicio. Seguidamente, el doctor Gustavo Estofan, que es vicepresidente de SAMER, es codirector del RAFA, nos va a dar su enfoque sobre, bueno, cómo estamos viviendo en la actualidad con esta restricción en los contactos y por lo tanto también en los informes y los registros,
una visión crítica y una visión crítica presente y futura de la adaptación del RAFA a esta realidad. Y por último, la bioquímica Karina Calvo, que es especialista en embriología clínica, va a hacer un análisis, como ya lo hicimos en la primera reunión, un análisis intracentro de algunos aspectos que se pueden tener en cuenta, intentando ver con un punto de vista crítico qué está pasando en cada uno de nuestros lugares, poder detectar falencias y poder corregirlas. Solamente a manera de repaso les muestro que los centros que reportan ciclos en fresco en el RAFA, y si vamos desde el 2004, como ven abajo, hasta el 2018, han ido incrementándose. En la actualidad fueron en los últimos años entre 41 y 43, lo cual representan más o menos 2/3 del total de los centros de Argentina, y estamos trabajando en forma muy dedicada para que este número se acerque en lo posible al total de los centros existentes en Argentina. Creemos que esto, como decíamos antes, nos favorece porque nos permite tener una mirada global y esto realmente mejora el proceder. Acá dividimos en dos colores, el azul y el rojo, porque en los primeros años el análisis de los resultados estaba fundamentalmente, el embarazo era el que ahora es bioquímico. Luego, a partir de 2011, empezaron a reportarse embarazos clínicos, o sea, con la presencia del saco, y hubo así un escalón de disminución, pero un escalón normal, porque el parámetro era más exigente. Y también otro mojón a tener en cuenta es en el 2014 con los efectos de la ley. Como ustedes verán, posterior de ese año también hubo un escalón, y creemos que porque la población se modificó. O sea, teníamos un estilo antes, y cuando ya la ley y la cobertura de obras sociales un poco como masifica la consulta y los tratamientos, hubo una pequeña disminución de los resultados, que es el que se mantiene, como verán, hasta el presente. Y también teniendo en cuenta algunos beneficios que tenemos en este análisis crítico, podemos ver que desde que se consideraban el embarazo por saco en el 2011, había un promedio de transferencia de 2.11, lo cual significa que se transferían como habitualmente 2 o más embriones. Y para llegar al 2017, donde esta cifra va a 1.65, con lo cual hay una mejora en la eficiencia y un mayor cuidado en evitar el embarazo múltiple. Y esto también se ve en la tabla de abajo, donde si tomamos en cuenta del 2011 al 2018, vemos cómo cada vez vamos aprendiendo más y vamos logrando menos embarazos múltiples. Claro, el transferir menos embriones también puede tener alguna influencia en los resultados globales, pero creemos que año a año esto muestra que estamos andando un poquito mejor. Teniendo en cuenta esto como un pantallazo muy inicial, ahora le vamos a pedir a Daniel Giordano que nos cuente entonces algunos aspectos sobre su recepción y procesamiento de datos y las dificultades que encuentra con ellos. Daniel. Muchas gracias, Carlos. Mi nombre es Daniel Giordano, soy encargado del procesamiento de datos RAFA. Algunos de ustedes ya nos hemos comunicado vía nuestro email por las consultas y el mismo reporte. La idea es mostrar un poco cómo es el reporte de datos, qué hay de nuevo en este año y cuáles son las particularidades del mismo. En este temario, en esta presentación, vamos a hablar de 3 temas. Uno, los componentes del registro de datos en RAFA. Vamos a hacer una introducción a una nueva planilla de genética que hace bastante venimos trabajando, que la habíamos mostrado el año pasado y que ahora la vamos a efectivizar el mes que viene. Y por último vamos a hablar de los tiempos, las fechas y todo lo referente al reporte de datos 2019. En cuanto a los componentes de RAFA, en cuanto al procesamiento de datos, distinguimos 3 componentes principales.
son las distintas vías de reportes que tenemos, que actualmente tenemos 2 alternativas, los distintos centros con los cuales venimos estos últimos años recibiendo sus datos y procesándolos y analizándolos. Tenemos un componente de validación de datos y de análisis estadístico, y tenemos el componente de grupo de datos que con el transcurrir del tiempo vamos actualizando, que vendría a ser el pool de base de datos correspondiente a los distintos tipos de procedimientos. En cuanto a las vías de reporte, actualmente, como dijimos, tenemos 2 alternativas. Una es la planilla Excel, que es una modalidad que algunos centros optan por ella, en donde un archivo electrónico de formato Microsoft Excel es creado siguiendo una serie de instrucciones y formatos, y se suben a nuestro utilitario web en el momento en que el reporte de datos se tiene que realizar. La particularidad de esta planilla Excel es para aquellos centros que tienen automatizado la generación de los datos RAFA, o bien algunos centros de tamaño menor en el cual es más práctico el llenado de una planilla Excel. La otra alternativa para el reporte de datos es el aplicativo web, en el cual es una página web en donde se van ingresando caso por casos, y la funcionalidad principal de esta alternativa es la posibilidad de validar automáticamente los datos mientras están ingresados, lo cual mejora muchísimo la calidad. Pero también es una entrada manual caso por caso que el centro debe realizar. Como lo muestra la gráfica, el porcentaje de centros que reportan en cada una de las alternativas se está estabilizando en la mitad de los centros, es decir, el 50% reporta vía Excel y el 50% reporta vía web. En cuanto al otro componente de centros, desde el 2011 hemos recibido y procesado datos de 60 centros distintos. Tenemos esa casilla de email a que habitualmente los datos, todas las consultas referentes al tema de reportes, las dudas de cómo completar el llenado y la validación, se canaliza todo en ese email de registrorafa@gmail.com. Como la gráfica lo muestra, con el correr de los años, esta es la cantidad de cada centro, de la cantidad de centros que reporta cada año, y como ustedes ven, en los últimos años estamos llegando a los 45 centros cada año. En cuanto al componente de análisis estadístico y validación de datos, en cuanto a lo que es estadística, tenemos un análisis propiamente dicho para las acreditaciones de los centros. También tenemos un informe anual que está publicado en la página oficial de SAMOER, y tenemos también un análisis profundo bianual en el cual se realiza una serie de análisis multivariados, y que bueno, eso tiene una importancia en la toma de decisiones. Y también podríamos generar algún análisis secundario distinto a los del propósito de RAFA, con la intención de realizar alguna exposición o publicación. En cuanto a la validación de datos, como mencionamos anteriormente, la modalidad vía Excel, planilla Excel, generalmente está más asociado a la aparición de inconsistencias de datos, y generalmente se concentran en lo que podríamos decir la incoherencia de datos entre las variables de resultados, el hecho de transferir o no, y el tipo de resultado donde se indica el resultado final de la transferencia, o bien la causa por la cual no se transfirió. También solemos encontrar falta de datos en lo que vendría a ser los resultados neonatales. Eso muchas veces está justificado por los centros porque no tienen la posibilidad de poder saber sobre el nacimiento, en el caso de los embarazos. Y también observamos habitualmente un ingreso parcial de los datos, ya sea por omisión o por falta, y actualmente también todo lo que es los datos ecográficos de los sacos gestacionales, los cuales son muy importantes para nosotros, ya que forman parte de
de la definición de fertilidad. En cuanto al último componente, que venía a ser los grupos de datos, como lo venimos haciendo desde hace ya varios años, tenemos 3 grupos de datos referente a los casos frescos, las descongelaciones embrionarias, las descongelaciones de ovocitos y las ovodonación. Como verán, la cantidad de casos en fresco han ido aumentando, como lo mostró el doctor Morente anteriormente, pero también vemos que las descongelaciones embrionarias y la ovodonación también van creciendo en cantidad reportadas año a año, mientras que las descongelaciones de ovocitos se están manteniendo. Eso es referente a los componentes de RAFA. Otro de los temas que dijimos que íbamos a comentar es referente a la nueva planilla de genética, en donde la idea de RAFA es captar todos los procedimientos y los estudios genéticos que se corresponden a los procedimientos que se reportan año a año. Para ello hemos creado un formulario, una nueva plantilla, la cual en las próximas semanas se la estaremos enviando a los centros, en donde consta de 4 secciones. Una primera sección donde se identifica al procedimiento al cual corresponden los estudios genéticos, luego una sección sobre datos genéticos sobre pacientes, parejas y donantes, otra sección de estudio genético embrionario y la última relacionada a estudios post-implantación. En cuanto a la sección de identificación, como podemos ver, básicamente es una manera de identificar y unívocamente a un procedimiento de un determinado tipo, de manera de en el futuro poder realizar análisis que permitan cruzar los datos de la planilla genética con respecto a los datos propiamente dicho de ese procedimiento en particular. En cuanto a la sección de datos genéticos, se divide en 2 columnas, donde los datos de pacientes y de pareja donantes son recolectados, referente a los cariotipos, a la detección de mutaciones familiares, antecedentes familiares, también de mutaciones por paneles, síndrome de X frágil y fibrosis quística. La sección de estudio genético embrionario permite la recolección de la información que estamos mostrando referente a los test genéticos preimplantatorios, la técnica utilizada y los números de embriones de distintas características que surgen de él. La última sección de la nueva planilla de genética trata sobre estudios post-implantación, donde se recolectará información de los screening del primer trimestre, ya sea ecográficos o bioquímicos, referente a pruebas invasivas y a test no invasivos. Cabe destacar que esta planilla va a poseer un instructivo y va a estar disponible en las 2 modalidades de reporte que posee RAFA. Con referente al último tema que vamos a exponer, la agenda a corto plazo para el reporte de datos es la siguiente. Durante las primeras semanas de septiembre vamos a enviar, como habitualmente lo hacemos cada año, los distintos instructivos, los enlaces y todo lo referente a las 2 modalidades de reporte. Luego los centros tendrán como fecha límite para el reporte de datos, el reporte de casos con fecha 2019, el 30 de noviembre, es decir que antes del 30 de noviembre cada centro deberá enviar la planilla Excel o bien ingresar los datos en el aplicativo web, como habitualmente lo hacemos, y el equipo RAFA estará verificando la integridad de datos, la detección de inconsistencias durante diciembre 2020 y enero del 2021,
para así poder tener una base consolidada y para marzo del 2021. Como verán, estas fechas son las mismas que venimos manejando en años anteriores. Muchas gracias por su atención y acá dejamos el email. Ante cualquier duda o comentario, no dejen de comunicarnos. Gracias, Daniel. Nosotros, bueno, todas las preguntas que se vayan elaborando las dejamos para el final, cuando también participemos en la mesa abierta con nuestros discutidores que después los presentaremos. Ahora, María Eugenia Macri nos va a relatar, a describir los resultados del año 2018. María Eugenia. Gracias, Carlos. Bueno, comparto pantalla. Para mostrarles los resultados del año 2018. Como decía Daniel, venimos presentando año a año las tasas de embarazo, nacido vivo, múltiples para las acreditaciones. Hacemos la presentación anual del ejercicio, correspondiente, claro, al 2018, porque en el 2019 todavía hay casos que pueden no tener sus resultados aún. Y en el Congreso se hace la progresión año a año, que brinda mayor información todavía. Bueno, empezamos mencionando los 43 centros que aportaron datos en el 2018. Luego empezamos con los procedimientos en fresco, que representaron 74% de procedimientos con ICSI, 25% FIP y solo 1% FIP más ICSI. Lo que se observa es que el procedimiento de FIP, que en un momento llegó a ser tan bajo como 10-11%, viene presentando una escala y si bien subió, creo que de 24 a 25, no fue mucho, se mantiene en esta posición ascendente en el tipo de procedimientos. De estos procedimientos, el 60% se transfirió con 7.355 transferencias y 4.425 casos en los que no se transfirió. Lo que cabe destacar es que de estos procedimientos en los que no se transfirió, el 63% se refirió a criopreservación total. O sea, una práctica que vemos que se está haciendo más a menudo. De estas transferencias, el 23% resultó en embarazo por saco, y el 17% en al menos un nacido vivo. La tasa de embarazo es similar al del año pasado y el nacido vivo subió de 14 a 17%. En cuanto a la tasa de implantación, se mantuvo en un 16% y se calcula como la suma de sacos en las ecografías sobre la suma de embriones transferidos. Pasamos a evaluar la tasa de embarazo según el grupo etario, la clasificación clásica de menor a 35 años, 35 a 39,9 y 40 años o más. La tasa de embarazo de 31% en las más jóvenes pasa a 26% en el grupo intermedio y baja a 14% en las mujeres de 40 años o más. Cuando analizamos las mujeres de 40 años o más, específicamente de 40 a 45, vemos cómo se va produciendo un descenso hasta llegar a 7% en la tasa de embarazo y 2% en la tasa de nacidos vivos en las mujeres de 44 a 45 años.
Después volvemos a ese tema cuando hagamos el análisis multivariado. En cuanto al origen del semen, lo clasificamos en homólogo y heterólogo, en donde el heterólogo proviene de semen donado, y hubo aproximadamente un 10% de estos procedimientos, reportando una tasa de embarazo similar de 25% en el caso del semen donado y 23% en semen homólogo. Vamos a abordar el tema de los embriones transferidos, pero hay que destacar que es diferente según el grupo etario, por lo que presentamos en el primer gráfico la tasa de embarazo según los embriones transferidos. En el primer grupo, en las menores de 35, vemos que la tasa mayor, o prácticamente igual a la segunda, corresponde a un embrión transferido. Quiere decir que transferir 1 o 2 embriones no cambió la tasa de embarazo, y transfiriendo 3 embriones fue algo menor. Cabe destacar que fueron pocos los que transfieren 3 embriones en esta edad, ¿no? Hubo solamente 50 transferencias aproximadamente. En el grupo intermedio tenemos un 22% en la tasa de embarazo cuando se transfiere un embrión, 29 cuando se transfirieron 2 embriones y 20 cuando se transfirieron 3 embriones. Cuando analizamos las mujeres de 40 años o más, la tasa de embarazo con un embrión transferido fue 11, 16 cuando se transfirieron 2 y 15 cuando se transfirieron 3. Sin embargo, transferir 2 o 3 embriones no es gratuito. Vemos en el segundo gráfico que aumenta la tasa de embarazos múltiples en las mujeres jóvenes a 30%, transfiriendo 2 embriones, y 29% transfiriendo 3 embriones. También fueron, como les decía, muy pocas. Y en el grupo de edad intermedia, la tasa de múltiples fue de 20% en la transferencia de 2 embriones y 17% en 3. No menciono la tasa múltiple cuando se transfiere un embrión porque es obviamente muy baja. Y finalmente, la tasa de embarazos múltiples en las mujeres de más de 40 años, y agregamos también la cantidad, el N, o sea, el número que está en blanco, es el total de embarazos múltiples, que fueron 24 cuando se transfirieron 2 embriones y 5 cuando se transfirieron 3. Obviamente, fueron pocos los casos en los que se transfirieron 3 embriones. Pero lo que vemos es que sin una evidencia de que aumente la tasa, transferir, por ejemplo, 3 embriones, sí tenemos como contrapartida el aumento de los embarazos múltiples, que como sabemos tienen sus serias complicaciones. En cuanto a la tasa de embarazo según la edad y el estadio de desarrollo embrionario, mostramos en azul el estadio en blastocito y en naranja la división temprana. Vemos que la tasa de embarazo es consistentemente mayor cuando se transfiere en blasto, con 41% en las mujeres de menos de 35 y 24% en las que transfieren en división temprana. En las mujeres de 35 a 40 años, 35% en blastocito y 22% en división temprana. Y por último, en las mayores de 40, 22% en blastocito y 12% en división temprana.
Tener los datos caso por caso nos permite hacer un análisis multivariado. O sea, nosotros hasta ahora estábamos observando lo que sucedía con distintos factores tomados en forma aislada. O sea, qué pasó con la edad, qué pasó con el estadio, qué pasó con la cantidad de embriones transferidos. En este gráfico muestro los resultados del análisis multivariable que tiene el gran beneficio de poder analizar cuál es el efecto de cada uno de los factores, quitando el efecto de los otros. O sea, yo tengo en cuenta la edad de la mujer, pero también en ese grupo si se transfirió en blasto en división temprana y cuántos embriones. Entonces, para que entiendan un poquito este gráfico, la línea gruesa que está marcada un poco más abajo del centro corresponde al 1, porque ese es el valor del efecto neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a evaluar el efecto de cada uno de los factores, lo que está por debajo del 1 indica una disminución de la probabilidad de embarazo y por encima del 1 mostrando un aumento en la probabilidad de embarazo. Los puntos rojos centrales están mostrando la estimación puntual, o sea, cómo es la estimación de cómo afecta cada uno de los factores, y los extremos en puntos amarillos están mostrando los límites del intervalo de confianza. Esto es importante porque lo que nos permite es evaluar si la cantidad de casos que tenemos son suficientes para evaluar el peso de cada uno de los factores en forma conjunta. Entonces, cuando evaluamos la edad, vemos que pasar de menos de 35 a 35 a 39,9 disminuye en más aproximadamente un 25%, y esto es absolutamente consistente en todo el intervalo de confianza con una diferencia significativa. Cuando comparamos el grupo de 40 años o más con las menores de 35, notamos un efecto mucho mayor, con un descenso de casi del 75% en la tasa de embarazo y con una estimación muy precisa y un intervalo de confianza suficientemente estrecho como para ver que el efecto de este grupo etario es significativo. En la tercera línea encontramos cuál es el efecto de transferir en blasto versus división temprana, que vemos que todo el intervalo de confianza se aleja del 1 por encima del 2, significando que cuando se transfiere en blasto se duplica la tasa de embarazo, con un intervalo de confianza preciso, donde podemos sí afirmar que las transferencias en blasto tuvieron una tasa del doble con respecto a división temprana. Cuando analizamos si transferimos 2 embriones versus 1 o 3 embriones versus 1, existen 3 líneas, si ustedes se fijan, en 2 embriones versus 1, 3 líneas verticales, porque corresponden a los 3 grupos etarios. ¿Por qué? Porque habíamos visto que transferir 2 embriones o 3 modifica la tasa de embarazo en forma diferente en cada uno de los grupos etarios. ¿Y qué vemos? La primera línea vertical, perdón, acá tengo, acá les puedo mostrar, a este me estoy refiriendo. Esto es cuando se transfieren 2 embriones versus 1 en las mujeres menores a 35 años. ¿Y qué vemos? Que la diferencia no es estadísticamente significativa y no aumenta demasiado la tasa de embarazo. O sea, no habría un beneficio, como en el caso de blasto, contundente con respecto a transferir
2 embriones versus 1 en las mujeres más jóvenes. En las mujeres entre 35 y 40 años, vemos que si bien hay cierto aumento, es menor a un 50%, aparentemente es alrededor de un 25% más lo que subimos, pero nuevamente no llega a la significancia estadística. O sea, si tiene un efecto de aumentar la tasa de embarazo, no es tan grande y no es estadísticamente significativo. Cuando vemos en el grupo, que es este tercero, en las mayores de 40, vemos que no podemos decir que transferir 2 embriones aumente la probabilidad de embarazo, no nos alcanza la cantidad de casos que tuvimos para mostrar que haya un efecto significativo. Y lo mismo sucede, lo vemos aquí, en los 3 grupos que comparamos 3 embriones versus 1 para los 3 grupos etarios. Ninguno de los 3 alcanza significancia estadística, o sea, no sabemos si vamos a causar beneficio o daño. De hecho, en el segundo, la estimación del efecto es deletérea, y por lo tanto, no estaríamos en condiciones de decir que habría que transferir 3 embriones para aumentar la tasa de embarazo, porque no se demuestra, más aún sabiendo que aumentamos la tasa de múltiples. Entonces, esto es lo que nos posibilita un análisis multivariado, que es ver el efecto que puede ser confundente entre las variables o de interacción cuando el peso de un factor es diferente según los distintos grupos en los que se divide el otro factor. Bien, con esto terminamos la presentación en fresco y pasamos a los casos de ovodonación. Hubo un total de 4.257 procedimientos de ovodonación, con el 74% de procedimientos transferidos, 3.137 casos, y de estas transferencias, el 37% termina en embarazo y el 27% en nacido vivo. Con respecto a los procedimientos que no se transfirieron, que fueron 1.117, representando un 26%, 927 terminó en congelación embrionaria. En ovodonación, dividiendo por la transferencia de 2 embriones, la tasa de embarazo fue 37,8 y 36,8, y 22,7 cuando se transfirieron 3 embriones. O sea, en ovodonación hubo una baja en la tasa de embarazo cuando se transfirieron 3 embriones. Y obviamente también reportando un aumento en la tasa de embarazos múltiples de 30% en las transferencias de 2 embriones y 40% en la de 3 embriones. Según el estadio embrionario, la tasa de embarazo fue 42% y 28,3% en división temprana, o sea, 42% en blastocito y 28% en división temprana. Fue más frecuente la transferencia en blastocito en ovodón que en fresco, ¿sí? Aproximadamente un 60%, mientras que había sido 40% en fresco. Bien, pasamos a la descongelación de ovocitos y vemos que según el origen, si fue por donación, la tasa de embarazo fue 38%, por un excedente de FIV o ICSI fue 21%, por ovo-acum 33% y por preservación de la fertilidad un 10%. Esto, la preservación de la fertilidad realmente parece poco, pero tampoco tenemos tantos casos, fueron solo 5 embarazos de un total de 50. O sea que, para estimarlo precisamente,
bueno, cuando se presenten todos los años en forma conjunta, vamos a poder dar una estimación más precisa. Por último, la descongelación embrionaria tuvo una tasa de embarazo en los embriones de óvulos donados de 32,5%, en los embriones donados 32,2%, sin embargo, fueron no tantos, los embriones donados fueron 90 nomás, las transferencias, ¿no?, de embriones donados, y en embriones propios la tasa de embarazo fue 30%. Bueno, el objetivo del Registro Argentino de Fertilización Asistida es registrar los datos necesarios para generar información útil que derive en conocimientos de valor para la reproducción asistida en la Argentina. Indudablemente, del cúmulo de datos, que son muchos pero pueden no tener tanto valor, se genera la información que reporta datos útiles y consistentes en muchos casos, que nos lleva al conocimiento, y el conocimiento obviamente no se genera solo por la información, sino el saber hacer, los valores y todo aquello que puede influir en la decisión de cualquier procedimiento de fertilidad asistida. Bueno, les agradezco mucho la atención y los dejo con el próximo disertante. Carlos, ¿lo querés presentar? Gracias a todos. Gracias, María Eugenia, muy buenos los datos. Y ahora el doctor Gustavo Estofán, codirector del RAFA, y también participamos en acreditaciones, nos va a dar su exposición sobre la realidad hoy con respecto al registro. Gustavo. El volumen, Gustavo, está silenciado. Ahí. Gracias, Carlos. María Eugenia, vas a tener que dejar de compartir ahí. Ah, perdón. Ahora sí. Gracias. Ahora voy a compartir yo. Bueno, cuando Carlos me comentó qué es lo que queríamos charlar, tener una charla sobre esta época que estamos viviendo, recién los escuchaba a Daniel y a María Eugenia, y me hubiese gustado cambiarle el año que estamos, porque me gustaría estar en el 2018 y no en el 2020. Creo que en el 2018 todos estaríamos pensando en cualquier cosa más linda que en este momento, pero nos apareció este lindo nombre que se llama pandemia, que verdaderamente, obviamente, todos los que nos están escuchando y todos los que estamos acá, nunca vivimos esto, que verdaderamente es una situación que nos puso un freno total en nuestras actividades y que también nos puso muchos desafíos en los cuales ahí se me empezaron a originar ciertas preguntas que nosotros, ¿cómo podemos? Estamos todo el día trabajando, en estos momentos menos de lo habitual, por obviamente el problema que estamos sufriendo, pero esa actividad asistencial que tenemos diaria, debemos parar un poco y poder también mostrarla de alguna forma. ¿Y cuál es la mejor forma de mostrar nuestra actividad asistencial? Es mediante nuestra sociedad científica. Nuestra sociedad científica, desde hace mucho tiempo, pero yo les diría, yo hace 8 años que estoy trabajando en la sociedad, el crecimiento que ha tenido verdaderamente con respecto a toda la parte científica ha sido muy importante, y en la cual eso nos da posibilidades a través de nuestra sociedad de presentarnos, ya sea de forma conjunta en un centro o desde el punto de vista personal. Por eso yo quería un poco mostrarles acá
que tenemos desde el punto de vista, como le decía, desde los centros, viendo a través del RAFA o de acreditaciones, o en la parte personal en las certificaciones de especialistas. ¿Por qué le digo esto? Porque justamente en este momento, cuando se produce esta pandemia y se cierran nuestros centros, empezó a generarse, digamos, una expectativa muy importante sobre la relación que tenía la sociedad con posibilidades de hacer algún tipo de presión sobre el ministerio para poder retomar nuestros tratamientos. Verdaderamente, en ese tiempo, todo lo que fue el comité ejecutivo y la comisión directiva de SAMER se puso a trabajar, todo lo que explicó Estela al principio con respecto a todos los protocolos que se hicieron, verdaderamente fue un trabajo muy, muy fuerte, pero potenció a la sociedad con respecto a relaciones con el ministerio que pasan a ser muy importantes, porque el ministerio tiene su ojo puesto sobre la sociedad con respecto a la posibilidad de facilitarle toda la parte científica. Nosotros, esto ya había empezado a ser algo importante en la gestión anterior, en el gobierno anterior, a través del doctor Neupiller, tuvimos la posibilidad de insertarnos para trabajar conjuntamente con el ministerio. Pero fíjense, en diciembre nos cambia el color del gobierno y cambia toda la situación. Pero en este mismo momento, donde la pandemia fue tan importante y donde el coronavirus era lo más importante, la sociedad pudo, a través de su presión, a través del ministerio, poder hacer que se reabrieran los centros paulatinamente. Y entonces es muy importante estar dentro de esa sociedad, representados de la forma que ustedes puedan. El registro del RAFA es un registro que para nosotros pasa a ser también muy importante. ¿Por qué? Porque es donde nosotros podemos canalizar nuestra actividad diaria a través del centro y verla dentro de 2 años cuando se hace el informe final de ese año. Fíjense lo que va a ser dentro de 2 años. Recién, hace un rato, hablábamos con Daniel o con María Eugenia. Imagínense qué va a ser estudiar el 2020 para el RAFA con el nivel de actividad que estamos teniendo todos, porque eso no pasa solamente en algunos centros, sino en todos los centros del país, o en la actividad personal de cada uno, se ha restringido mucho, y el 2020 va a ser un año, digamos, lindo para estudiarlo, no para estar viviéndolo lo que estamos pasando ahora. Entonces, vemos acá que, como les decía, les quiero mostrar estos números que son importantes para ver lo que es el panorama nacional. El panorama nacional acá lo tenemos dividido en las diferentes provincias que tienen relación los centros. Estoy hablando del año 2018, la relación que tenían los centros con SAMER, de la existencia de esos centros por SAMER, que estamos viendo son las barras rojas, los que reportaron al RAFA y los acreditados. Fíjense que hay centros que, vamos a ver por ejemplo acá en Cava o en la provincia de Buenos Aires, fíjense que de 15 centros que tienen relación con SAMER, 12 reportaron al RAFA y 6 se acreditaron. Fíjense acá en Buenos Aires es 14, 7 y 3. Esta progresión es lo que nosotros tenemos que entender, la posibilidad que esto cambie. ¿Por qué cambie? Porque verdaderamente estos 15 centros, por ejemplo, de Cava, podrían haber reportado los 15 centros al RAFA. Eso es muy importante porque el ministerio o cualquier estadista se basa en lo que el RAFA le da de información, porque es lo que nosotros le podemos generar como para que tengan esa información. Porque ustedes saben muy bien que la estadística a nivel de lo que es salud, acá en la Argentina existe muy poco, y menos ni piensan en nuestra especialidad. O sea que el registro verdaderamente pasa a ser una cosa muy importante.
Fíjense que hay provincias que han hecho perfecto las cosas. Acá en Entre Ríos tenemos 2 centros, los 2 centros reportan al RAFA y los 2 acreditan. Y lo de acreditación va muy pegado al RAFA. Acreditación vive con el RAFA. ¿Por qué? Porque verdaderamente, recién María Eugenia daba los datos que se le reportan al RAFA para poder hacer las acreditaciones. Y la acreditación también, vamos a ver más adelante, surgió desde el año 2011 en adelante, y todos los centros en los cuales fueron acreditados, si uno les pregunta, todos les ha posibilitado hacer cambios en crecimiento con respecto a cómo estaban, ver cosas que no veían. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar de cambiar, porque es la forma de mostrarnos como centro y como cuestiones personales. Fíjense, acá en Chubut, en el año 2018, existen 2 centros, pero no reportaron al RAFA. O sea que verdaderamente no sabemos qué posibilidad de trabajo hay en estos centros, solamente que tienen su presentación en Summer. Si nosotros seguimos viendo, fíjense que hay en lugares en los cuales, como les decía, Corrientes, Chaco, y hay ahí, se ha estudiado, hay especialistas, o sea, hay gente que ha hecho la certificación en SAMER, pero no reporta el RAFA. Entonces, verdaderamente, ¿cómo podemos nosotros valorar el trabajo de esas provincias si no sabemos exclusivamente la existencia de esos centros? O sea que el mensaje es importante el registro a través del RAFA. ¿Por qué? Porque eventualmente eso nos da posibilidades. Cuando después, tanto Daniel como María Eugenia nos muestran los números, poder hacer nuestra comparación propia con lo que está pasando a nivel nacional o regional, de acuerdo a cómo lo tomemos. Si nosotros, hablando del RAFA, con respecto al año 2020, bueno, ya han hablado suficiente Daniel y María Eugenia con respecto a cómo se presentan, cómo es, pero acá hay una cuestión importante que hablábamos también con Daniel, que el online del 2020, de los centros que han hecho su reporte, lo van haciendo caso a caso, estamos viendo que comparado con los mismos meses del 2018, 2019 los están por presentar ahora, el 2018, están casi en un 20 o 30% de trabajo. O sea que verdaderamente este año es un año muy difícil. Y obviamente que todo está dado por este problema del coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros tratar de hacer? Bueno, es ver sobre el año que viene, cuando sea presentado el año 2020, cuáles son esos números para ver el impacto que tuvo en la parte de reproducción. Con respecto al sistema de acreditaciones que va pegado a esto del RAFA, también se presentó, ustedes los que han acreditado saben que las acreditaciones eran presenciales, obviamente con este año también cambia todo, y ahora yo les voy a presentar en forma resumida, para los que vayan a acreditar durante este año, sepan más o menos cómo va a ser la información que van a tener que brindar. Obviamente que las acreditaciones van a ser todas online. Las presenciales durante este año no se van a hacer. Todo va a ser vía Zoom. Se les va a solicitar previamente la documentación que se les solicitaba antes, pero la tienen que tener las acreditadoras previamente para poder verlas, para que cuando tengan la reunión por Zoom ya sea más avanzado. También es importante, se les va a mandar el cuestionario como siempre, y a los centros que ya hayan sido acreditados antes siempre quedan observaciones sobre esa acreditación que se les va a pedir para ver si la han cumplimentado. Con respecto a las historias clínicas, se va a hacer como siempre, se va a hacer el listado de historias de 35 a 39 años y las donantes, y se tomará una muestra. Eso dependerá si el centro tiene soporte tecnológico, las historias clínicas, o si eventualmente las tiene en papel, no va a haber ningún tipo de inconveniente para poder hacerlo, y de esa forma se les pedirá anticipadamente, toda esta información. Luego de ello, la
¿Cómo va a ser el cronograma de visita? Bueno, se planteará, cuando ya se tiene toda esa información, se va a hacer una visita Zoom a la mañana, en la cual se va a hacer la visita en la parte con los clínicos y la parte del laboratorio de biología. Con eso, como se hacía antes presencial, ahora se va a hacer por separado, y después, a la tarde, se va a hacer la devolución a ambas áreas juntas para terminar la acreditación. O sea que, dentro de todo, van a ser visitas más cortas, pero para por lo menos poder terminar el año, ya que tuvo todo este parate que no se pudo realizar ninguna de ellas. Los centros nuevos que quieran acreditar van a tener también su visita por Zoom, lo único que obviamente todo lo que sea la parte de estructuras y todo eso que son visitadas en forma presencial van a quedar hasta la posibilidad de ir al centro, pero se les va a dar lo mismo una acreditación provisoria porque han tenido el deseo de hacer la acreditación a través de SAMER. Con respecto al punto individual, yo voy a tocar un tema que después va a ser seguro más en detalle hablado por los certificadores y principalmente que están a cargo, que son el doctor Pasqualini, la doctora Valerio Basconi y la doctora Lancuba, que ha estado desde el comienzo, porque nosotros, para que ustedes sepan, la certificación de especialista comenzó en el año 2014, ya llevamos 6 años, con lo cual, en esos 6 años, a través del trabajo, principalmente del grupo de certificación, consiguieron el reconocimiento, ya que no podemos tener al momento una especialidad, porque somos una subespecialidad dentro de la ginecología, pero tuvimos el reconocimiento por la Academia Nacional de Medicina, con lo cual nuestra certificación de especialista tiene un nivel superior. Al momento hay 221 títulos, y esto lo pego a lo que decía el doctor Fishman al principio, con respecto a la cantidad de que están haciendo los cursos de SAMER, porque es importante, porque si ustedes suman la cantidad de alumnos que tienen esos cursos, estamos a nivel tranquilamente de una facultad. Y entonces, si eso, nosotros hacemos esos cursos, terminamos el curso y hacemos la certificación de especialista, estamos continuamente demostrando la posibilidad de que nuestro trabajo esté avalado también por nuestra sociedad. Les recuerdo nomás, ya después el doctor Pasqualini va a hablar más sobre esto, que el cierre de este año se corrió, porque siempre es a mitad de año, obviamente con todo este problema, está todavía abierto hasta noviembre del 2020, y acá el último punto, que lo bueno va a ser que también ahora se va a incorporar una plataforma en la cual cada médico va a poder ir subiendo su currículum y actualizándolo y haciéndolo de la forma en la cual la certificación lo necesite para que esto sea más dinámico y más rápido, con lo cual también hace que todo sea más ágil. Y lo comentó ahí también la doctora Lancuba, ahora hemos puesto ya una consultoría externa que tiene la función de apoyar a este grupo de certificación y dar, digamos, valor, porque esta persona que va a estar también tiene relación con la Academia Nacional de Medicina, con lo cual nuestro nivel va a superar mucho lo que estábamos haciendo hasta este momento. Bueno, muchas gracias y Carlos, seguimos. Muchas gracias, Daniel. Realmente muy buena la presentación y los distintos puntos abarcados. Y ahora nos queda la autocrítica, que a cargo de Karina Calvo, ella va a presentar así un estilo de análisis de resultados de su centro y algunos puntos tomados como referencia que pueden servir como análisis inicial de la performance y eficiencia del centro. Karina, adelante. Tenés que abrir tu micrófono. Ahí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias
ante todo a Samer, a Rafa, por darme la posibilidad de dar esta presentación. ¿Se puede ver, María Eugenia, que tenías el micrófono abierto? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, esta presentación es el resultado de un trabajo que venimos llevando a cabo en el centro desde el 2012, gracias a las acreditaciones de Samer y una mejora continua que vamos incorporando año a año y que empezamos a desarrollar desde esa etapa. La bibliografía internacional con respecto a los programas de control de calidad y de mejoramiento de la calidad en los laboratorios de reproducción asistida es bastante limitada o acotada. Nos puede servir como referencia el consenso de Viena, llevado a cabo por especialistas embriólogos de ESRE y de Estambul. Esta publicación fue de 2017, pero bueno, se reúnen periódicamente. Ellos dan una serie de lineamientos sobre cuáles son los indicadores clave, indicadores de referencia a tener en cuenta en cada laboratorio, la frecuencia en la que se deben hacer y cuál es el grupo de pacientes sobre los cuales se debe hacer este análisis. Podemos decir, bueno, el programa de control y mejoramiento de la calidad es bastante amplio, involucra varias etapas. Dentro de eso es importante determinar cuáles van a ser los indicadores claves de desempeño o las KPI, determinar cuáles son los pacientes sobre los cuales se va a analizar, ver cuáles van a ser los criterios de inclusión. Lo que dice el consenso es que deben ser pacientes menores de 40 años y con semen propio o de donante, pero no biopsia testicular ni punción de epidídimo, y lo ideal es que sea un N mayor a 30, o sea que eso es un poco la limitante de los centros más pequeños en los cuales hay un ciclo, una cantidad de pacientes menor, mensual, por lo cual una posibilidad sería hacerlo en forma bimensual para sumar mayor cantidad de pacientes y disminuir los errores que sean al azar, o sea, por ahí pueden tomar valores medio al azar por la baja en la cantidad de pacientes. Entonces, un N mayor permitiría tener un resultado un poco más robusto, que puede dar la posibilidad de adoptar medidas de acuerdo a una desviación de los parámetros. Bueno, la frecuencia de análisis, como les decía, lo ideal sería mensual, pero bueno, va a depender de cada centro y de la cantidad de pacientes que tenga cada centro. Una forma interesante de presentar los resultados de forma mensual son las cartas de control o las cartas de control de Levy-Shading. Si bien este es un método de los laboratorios de análisis clínicos, puede servir para los laboratorios de RT. Lo que nosotros realizamos es la elaboración de la carta utilizando una media del año anterior y los dos desvíos del año anterior. Nosotros usamos 2 desvíos en vez de 3, como está descrito en las cartas normalmente, porque los parámetros varían bastante más que un parámetro analítico. Esto es un parámetro biológico y tiene mucha más dispersión de datos. Entonces, es más fácil de enfocarlo con 2 desvíos. Después les voy a mostrar las cartas un poco más adelante en la presentación. Y es sumamente importante establecer cuáles van a ser los valores de aceptabilidad para cada parámetro. ¿Cuáles son los valores de referencia de las KPI? Bueno, el consenso de Viena toma 2 valores de referencia. Un valor mínimo, que corresponde al percentilo del 50%, o sea, la media de los centros sobre los cuales se utilizaron la base de datos, y un valor de referencia target o óptimo que corresponde al percentilo del 75%. Esto quiere decir que el 25% de los centros tienen ese valor o superior.
ACEVIR, que es la Sociedad Española de Embriología, lo que hace es, no está de acuerdo, digamos, con estos valores que son demasiado altos, y ellos establecen 3 puntos o 3 valores. Un valor mínimo, que sería el 5º percentil, que es la misma postura que tomó la OMS en el manual de andrología, en el último manual, para establecer un valor de referencia. Entonces, pone como ese valor mínimo que el centro debería cumplir. Si cumple ese valor mínimo, puede adoptar medidas, o debería adoptar medidas de mejoramiento de la calidad para seguir aumentando los parámetros. Un valor deseable, que corresponde al percentilo del 25 o al cuartilo inferior, al tercer cuartilo, y un valor óptimo, que sería el percentilo del 75%, que corresponde al mismo valor óptimo o target del consenso de Viena. ¿Qué utilizamos nosotros en nuestro centro? Nosotros utilizamos un valor aceptable, que sería similar al valor deseable de ACEVIR, que es el percentilo del 25%, que es lo que solicita SAMER en las acreditaciones. En el caso de que SAMER no tenga estipulado un valor, nosotros tomamos un valor de referencia de alguna clínica de fertilidad que tome un valor de referencia, por ejemplo, IBI, que ha reportado cuáles son los parámetros de referencia que se pueden tomar, o que sean socialmente aceptados. Y un valor deseable, que para nosotros ese valor deseable es el primer desvío inferior del año anterior. Nosotros deseamos por lo menos tener ese valor del año anterior. O sea que estaría entre la media y el segundo desvío del año anterior. Eso es en pos de buscar una mejora continua de los resultados. Bueno, el consenso de Viena lo que hace es separar un poco los indicadores, toma indicadores de referencia que están más relacionados con la estimulación ovárica, como son la tasa de recuperación de folículos, que se deben evaluar en forma mensual. Nosotros además calculamos una tasa de recuperación de folículos por médico ecografista. En nuestra clínica hay 2 médicos ecografistas que son los encargados de hacer todas las aspiraciones del centro, y tomamos los valores en forma semestral o anual. La tasa de M2, que se evalúa mensualmente, y la tasa de M2 por médico estimulador, o sea, por médico de cabecera, que es el encargado de la estimulación de los pacientes, en forma semestral o anual, dependiendo de la cantidad de pacientes. Otro valor que nos resulta interesante, que si bien no es un indicador de referencia, pero que nosotros lo evaluamos, es la tasa de cancelación por médico, que lo hacemos en forma anual, ya sea cancelación durante la eco base o cancelación durante el estímulo, o sea, con la medicación. Eso por médico. Otro de los indicadores claves de desempeño, las KPI, que están relacionados principalmente con el laboratorio de RT, son la tasa de fertilización, la tasa de fertilización por biólogo, esa realizada en forma trimestral para tener una mayor cantidad de N, la tasa de división o clivaje, la tasa de blastulación, la tasa de blasto expandido en día 5, que sería algo similar a lo que estipula el consenso de Viena, que es la tasa de embrión óptimo en día 5. Nosotros tomamos, en vez de embrión óptimo, la tasa de blasto completamente expandido en día 5, como algo estimado a esos. Acá hay, donde más diferencia hay entre centro a centro, y en el reporte de centro a centro es lo que ellos estiman. Y otro valor interesante, que lo toman como una KPI importante más que la tasa de embarazo clínico, es la tasa de implantación, pero en estadio de blastocisto. Ese es un parámetro que surge o que se obtiene en el centro un poco más tardíamente, entonces se hace en forma semestral. Otros indicadores a evaluar: tasa de embarazo clínico en forma mensual, tasa de embarazo clínico por médico,
Con respecto a la descongelación, es importante evaluar la tasa de sobrevida embrionaria y la tasa de embarazo, que lo podemos realizar en forma cuatrimestral. Con respecto a la PGT, es importante evaluar cuál es la tasa de embriones sin amplificado, o sea, dentro de los embriones sin diagnóstico, cuáles son sin amplificado, o sea, debido a un mal tubing. Eso es lo que se estipula, que haya un valor de corte del 95%. La tasa de mosaicismo y la tasa de embarazo clínico son otro de los parámetros que se pueden evaluar. Acá les muestro, a modo de ejemplo, la tasa de cancelación durante el estímulo, la tasa de cancelación de estímulo, pero sin estimulación, o sea, antes de empezar con la medicación, durante la ecobase, qué porcentaje de pacientes son cancelados acá. Nosotros tenemos más tasa de cancelación en la ecobase que durante el estímulo. Hay médicos que adoptan, esto es una tasa anual comparativa de 2 años, vemos que en el último año tuvimos un poco más de cancelación en ecobase. Hay médicos que por lo general tienen la postura de cancelar una cantidad y se mantienen en eso, y hay médicos que han decidido por ahí cancelar un poco más o un poco menos en la ecobase. Por ahí los médicos que cancelaron más en la ecobase cancelan menos durante el estímulo con medicación. Este es el otro gráfico. Acá son los pacientes que fueron cancelados durante el estímulo. Acá es mucho más baja el porcentaje. Y bueno, si bien no hay tanta variación, es bastante comparable al año anterior. Esta es la tasa de folículos recuperados en forma mensual. Esta es, como yo les decía, la media del año anterior y los 2 desvíos del año anterior. Tenemos un valor aceptable, que es el que venimos trayendo desde siempre, y un valor deseable que corresponde al primer desvío inferior del año anterior. Nosotros deseamos por lo menos tener un valor igual o superior al primer desvío inferior. Estos son los resultados por médico ecografista en forma semestral para el año. Vemos que es bastante similar y cada médico es comparable en los 2 semestres. Y este es el anual comparativo para los 2 años en forma anual. Vemos un poquito más alta la media del año anterior, del último año. Esta es la tasa de ovocitos maduros, o la tasa de M2. Bueno, las fluctuaciones siempre pueden deberse también al número de pacientes y a las características específicas de las pacientes en cada mes. Pero bueno, lo importante es que siempre se mantengan por arriba del valor aceptable y en lo posible por encima del valor deseable. Esta es la tasa de M2 por médico en forma anual comparativa. Esto nos está indicando un poco tendencias en la estimulación de los pacientes. Por ahí una tasa de M2 más baja puede indicar, o podría indicar una descarga con folículos un poco más pequeños, y puede servir la evaluación de estos resultados para que el médico cambie ciertas posturas. Por eso es tan importante, digamos, el análisis de médico. Nosotros en nuestro centro tenemos muchos médicos, y estos médicos, los 5 primeros médicos, son los que representan el 60% de las pacientes de nuestro centro. Por eso les muestro a modo de ejemplo estos 5 médicos, para que vean más o menos cómo lo vamos evaluando y cómo se van graficando. Esta es la tasa de fertilización mensual y cómo varía a lo largo de los meses, en otra carta de control. Estos son los resultados de fertilización en forma anual por biólogo y comparativamente en los 2 años, siendo bastante similar para las 4 biólogas. La tasa de división
también se expresa como un resultado mensual. La tasa de visión o clivaje es bastante estable, es uno de los parámetros que más se mantiene dentro de todo en el laboratorio, y que menos variación tiene. Esta es la tasa de blastulación. La tasa de blastulación nosotros calculamos la cantidad de blastocitos utilizables, o sea, la cantidad de blastos que fueron congelados o transferidos en día 5 o en día 6 en forma mensual. Nosotros vemos que acá se distribuye bastante homogéneamente alrededor de la media, por lo cual después vamos a ver que la media no cambió de año a año. Es bastante similar. A veces es un poco más variable la tasa de blasto expandido en día 5, que tiene un valor lógicamente un poco más bajo, pero es un poco más sensible a cambios. Hubo una publicación de Nueva Zelanda que lo toma como la tasa de embriones de buena calidad en blastocisto en día 5 como el parámetro que más se corresponde o más se correlaciona con la tasa de embarazo. Después les voy a mostrar unos resultados que a nosotros no nos da tanta correlación, pero es un buen parámetro a tener en cuenta, y está bueno tener algo que nos permita anticiparnos a una disminución en una tasa de embarazo, y nos pueda permitir tomar algún tipo de postura dentro del laboratorio, o adoptar alguna medida. Este es el resultado anual comparativo de embarazo de los últimos 2 años. Nosotros acá vemos que hay una disminución en la tasa de embarazo global, que puede deberse a una disminución en la tasa, una disminución en la cantidad de transferencias en blastocisto, o una mayor cantidad de transferencias en día 3 o día 4. Eso va a depender mucho del médico, del paciente, de las características de la paciente, de la respuesta de la paciente. Hay pacientes que tienen poca cantidad de ovocitos y poca cantidad de embriones y prefieren no arriesgarse, ir a blasto y transferir en día 3. Cuando comparamos la tasa de embarazo en blastocisto es un poco más homogénea, y cuando vemos la tasa de implantación, acá nos independizamos del número de embriones transferidos. Nosotros año a año vamos transfiriendo cada vez menos blastocistos, siempre se trata de hacer una transferencia electiva de blastocisto y transferir uno. Nosotros estamos transfiriendo 1.1 en las pacientes menores a 40 años, y en el año anterior que se compara acá se estaba transfiriendo 1.35. Nosotros empecemos transfiriendo un solo blastocisto en receptoras, y en menores de 35 años, y después seguimos por ese camino para las pacientes menores de 40. Entonces cada vez estamos transfiriendo menos blastocistos. Y esto se ve impactado en la tasa de embarazo múltiple, y se ve cómo baja. Esta es la tasa de embarazo clínico anual comparativa por médico, con la gráfica de las medias y los desvíos, para poder saber cómo se distribuye cada parámetro en cada médico a lo largo de los 2 años. Y acá les quiero mostrar un análisis que hicimos en los parámetros del laboratorio para los materiales descartables. Nosotros utilizamos 4 lotes de platos de cultivo a lo largo del año, y quisimos ver si la tasa de blastulación se mantenía más o menos estable en los lotes. Esto es un estudio retrospectivo que hicimos al final del año para ver un poco cómo había sido el material y si había alguna diferencia. Bueno, acá vemos que es bastante estable la tasa de blastocitos utilizables, que es la verde, o la tasa de blasto expandido en día 5, que es la lila. Se ven bastante homogéneas a lo largo del año, en los 4 lotes. No así la tasa de blastulación del medio de cultivo. Nosotros usamos un medio de cultivo en forma continua, y vemos que tiene mucha oscilación. Yo estuve viendo en la bibliografía, hay artículos que observan que hay bastante
variación en la tasa de blastulación de lote a lote, pero bueno, puede deberse también a las características específicas de cada paciente, que es lo que ocurre normalmente también cuando hacemos el análisis mensual, vemos que hay una oscilación, así que es difícil poder atribuirle esas diferencias al medio de cultivo cuando pueden ser en realidad características propias de las pacientes. Bueno, quisimos ver si estas diferencias en la tasa de blastulación correlacionaban con la tasa de embarazo y no obtuvimos una correlación, como les decía anteriormente, muy importante. Así que, si bien es lo único que tenemos como para ir anticipándonos a la tasa de embarazo, nos hace difícil encontrar un parámetro que sea totalmente, que impacte totalmente o con mayor importancia sobre la tasa de embarazo. Pero bueno, esto no le quita mérito al análisis periódico que se hace. Esto con respecto a la evaluación de la descongelación. Acá hicimos un análisis anual comparativo, tuvimos mayor cantidad de ciclos de descongelados en el último año. Esto es posiblemente a que cada vez estamos teniendo más, en que en algunos pacientes hacen vitrificación total de los embriones, ya sea por hiperestimulación, por aparición de pólipos, por aumento de progesterona, cada vez hay más pacientes que hacen vitrificación total de sus embriones. La seborrhea espermática fue similar, y la tasa de embarazo fue algo menor, pero la tasa de embarazo múltiple disminuyó mucho. Es lo que yo les estaba diciendo, que cada vez tendemos más a hacer las transferencias de un embrión único. Y eso por ahí puede disminuir un poco la tasa de embarazo, pero lo importante es que no tenemos embarazo múltiple. Acá las descongelaciones son principalmente en estadio de blastocisto. Nosotros casi no tenemos embriones congelados en estadio de clivaje, porque por más que las pacientes decidan transferir en estadio de clivaje, los embriones restantes lo que se trata es de llevarlo a blastocisto, y si llegan a blastocisto ahí vitrificarlos. Esto disminuye la cantidad de embriones que se van a congelar y almacenar en los tanques, y permiten a la paciente una mejor chance de embarazo en estadio de blastocisto. Como les había mostrado María Eugenia en la charla anterior, el estadio de blastocisto tiene ventajas con respecto a la tasa de embarazo y de implantación, obviamente. Nosotros con respecto al PGT tuvimos pocos casos, tenemos pocos casos todavía, entonces acá lo hice es juntar los últimos 2 años. Acá es de remarcar el porcentaje de embriones sin diagnóstico. Nosotros tuvimos un 11% de embriones sin diagnóstico. Esto es casi exclusivamente embriones en los cuales se detectó amplificado, pero no se pudo dar un diagnóstico debido a la calidad, o del ADN, o de la calidad embrionaria, de la cual se sacaron las células para hacer la biopsia. Nosotros tuvimos un 9% de embriones mosaico, un 37% de embriones euploides, y un 54% de embriones aneuploides. Esta es la tasa de embarazo, de acuerdo a las indicaciones de PGTA. Tenemos poquitas transferencias, por eso se las agrupo así. La causa de aborto, que fue la principal causa de indicación de PGTA, da un embarazo de 50%, edad reproductiva avanzada también da similar tasa de embarazo, y dentro de otras acá agrupamos, todas las pacientes son poquititas, fíjense que son 7, acá agrupamos las fallas repetidas de implantación, algunas con alteración genética, o por propia elección de la paciente o de la pareja. Por ahí había parejas que tenían muchos años de búsqueda, o parejas, o mujeres solas que decidían optar por una evaluación de aneuploidía de sus embriones. Bueno, muchísimas gracias. A dar lugar a nuestros discutidores, que hemos, con un criterio muy federalista,
tenemos a una cordobesa, la doctora Mariana Hernández, tenemos una marplatense, la doctora Alicia Penel, y tenemos en Buenos Aires al doctor Agustín Pascualín. Así que, no sé si quiere de ustedes empezar. Bueno, empiezo Dale. yo, ya que no se animan. Dale, bárbaro. Bueno, por empezar, felicitarlos a todos los expositores, excelentes las charlas. A Daniel Giordano, bueno, agradecerle que siempre los embriólogos estamos molestando, sobre todo en la fecha del reporte. Lo único que te iba a comentar, Daniel, es excelente la exposición, que en la planilla de genética ahora hay varios centros que están realizando PGTA no invasivo, con lo cual vamos a tener que agregarlo a la planilla como, además del PGTA, PGTM, vamos a tener que agregar el NIPGTA, que aunque todavía no está validada, muchos centros ya lo están haciendo de rutina con pacientes. Eso es un aporte nada más. María Eugenia, muy buena tu charla. Por supuesto, como embriólogos, surgen bastantes puntos de alerta para nosotros, ¿no? Uno, que todavía sigue siendo alto en la tasa de ICSI, más allá de lo que dijiste, que se está dando un poquito la de FIB, igual la de ICSI sigue siendo alto, siendo igual que sabemos que no mejora la tasa de nacido vivo, con lo cual eso lo podemos corregir un poco. Depende de nosotros, ¿no es cierto? Con respecto a la, bueno, me quedé un poco choqueada con lo que dijiste de 50 transferencias de 3 embriones en menores de 35 años, que eso me parece que no es aceptable, o sea, tenemos que tener mayor autocrítica y esas cosas no pueden todavía estar ocurriendo, ¿no? Creo que todos compartimos en esto. Bueno, sin duda la transferencia a blastocisto es el gold estándar, aunque se sabe que hay pacientes que históricamente no llegan a blastocisto y en estos casos puntuales una transferencia día 3 se puede considerar, aunque bueno, siendo una excepción, ¿no es cierto? Bueno, seguramente Mariana va a tener más cosas para decir. Con respecto a Gustavo Estofán, excelente también. Sabemos que la acreditación y aumentar la participación, reportar al RAFA nos favorece a todos. La verdad es que sirve como una autoevaluación constante y es muy importante para nosotros como centro y para poder compararnos con el resto. Y que no importa el tamaño del centro, todos estamos visibilizados. Aunque tengamos 30 casos al año, 500 o 1000, es importante reportar y, bueno, y estar ahí. A Karina, bueno, excelente, me encantó todo lo del análisis. Mayormente algunas, o bastantes de esas cosas los hacemos los embriólogos en los laboratorios, tal vez con otras frecuencias, pero bueno, lo hacemos. Y bueno, me gustó también el 1.1 de blasto en menores de 40 años. También muy interesante el análisis del material descartable, que es uno de las digamos, signos de pregunta nuestros dentro del laboratorio, lo mismo que los medios de cultivo. Tratamos todos de pedirles a nuestros proveedores de los medios de cultivo una trazabilidad de los lotes para que no nos pasen esas oscilaciones que vos decís que, bueno, que pueden ser propias del paciente, pero tampoco podemos descartar que sean de los medios de cultivo. Con lo cual, que vienen de otros países y hasta que llegan a nuestras heladeras pasa bastante tiempo. Bueno, simplemente agradecerles a todos y después paso a leer algunas de las preguntas del público una vez que los demás discutidores hagan sus comentarios. Gracias, Alicia. Agustín, ¿querés seguir vos? Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a las autoridades de Rafa, Carlos y Gustavo. La verdad que las 4 presentaciones súper interesantes, completas y disparadoras. Ya para charlar un rato largo de cada una. Voy a tratar de sintetizarlo y en forma ordenada para no perderme simplemente algunos puntos y tampoco ser repetitivo. Daniel, la charla de datos me parece fundamental y como charlábamos antes, que la aplicación es una herramienta y
nosotros tenemos que desde nuestro lado tener mucha conciencia en la carga de datos, la consistencia de datos, eso que mostraste que hay inconsistencia, y otra cosa que también nos pasa muchas veces es el seguimiento de los pacientes en cuanto a lo que es el resultado del embarazo, y eso está en el consentimiento que le hacemos firmar inicialmente a los pacientes, que de alguna manera se comprometan a reportarnos sus datos porque realmente hacen a todo esto y al control que tenemos que ir haciendo nosotros sobre los nacidos, porque no termina solo con la beta, sino que necesitamos ir juntando con más razón los datos de casuística argentina. Me parece muy interesante la planilla de genética, hay que ver bien que se pueda vincular bien al caso, que igual no la vi muy bien, pero que se pueda vincular muy bien al caso que corresponde para no cometer errores o no arrastrar errores, así que me parece muy buena la iniciativa. Respecto de los resultados, creo que hay una alerta mundial casi de todos los registros por la caída de los resultados. Los resultados, la verdad que no me parecieron, o sea, me sorprendieron bien los resultados, pero creo que hay que tener en cuenta, y mismo lo que se viene publicando en los resultados de Estados Unidos más que nada, que cuando empiezan a publicar tasa de tiende a subir un poco, pero cuando uno empieza a tasa de embarazo por ciclo iniciado, es donde cae la tasa de embarazo. Probablemente mucho la industrialización de la medicina reproductiva. Nosotros aquí se nos vincula un poco o se nos da temporalmente con el inicio de algunas coberturas, con lo cual puede ser, es difícil vincular esos resultados, pero sí también se vincula con algo que se da en todos los países, que son esos que llamamos add-ons en todos estos tratamientos. Y creo que las políticas de todos estos add-ons empiezan a ser bastante distintas en todos los centros, incluso, o regionalmente. Y todo lo que sea política de diferir la transferencia, política de transferir sí o sí en blasto, política de transfer de embrión único, política de PGT, que engloba todas, porque cuando uno hace PGT, hace frisol, hace cultivo a blasto y hace transfer de embrión único, con lo cual la máxima expresión del filtrado de embriones que hacemos nosotros termina siendo el PGT, y eso quizás puede ir en detrimento de los resultados también, o no. Pero creo que es algo para analizar, y por eso analizar los ciclos por ciclo iniciado, creo que es interesante porque separa la curva en cuanto a si cae o no la tasa de embarazo. Y llama la atención cómo en mujeres de más de 40 años la tasa de embarazo es comparable, es competitiva, es buena, pero en el grupo intermedio de 35-40, donde tenemos pacientes de mucho espectro, quizás ahí la tasa de embarazo no es tan buena, y también puede ser por la población que tenemos, así que está bueno tener nuestros datos, porque regionalmente seguramente en sensación da que nuestra población abunda en bajas respondedoras, independientemente de la edad, con lo cual está bueno tener nuestros datos y poder sacarlos de ahí. Respecto de la charla del doctor Estofán, y lo que mencionó respecto de lo que es acreditaciones de centro, creo que es fundamental, y desde ahí es el punto de partida para la mejora continua de todos los centros. No es solo la cocarda, sino que es de ahí establecer los procesos para medir y poder continuar, así que me parece que es la vía de que todos unifiquemos el criterio de trabajo. Y respecto de lo que es el comité de certificación profesional, que es donde venimos trabajando hace varios años con la doctora Vasconi, y ahora en el último tiempo ayudados por la doctora Elena Seiter, Marcela Irigoyen y Marinés Bigliarchio en la parte de certificación específicamente. Como mencionó el doctor Estofán, se está trabajando en mejorar los procesos de certificación para que todos puedan ir llevando su currículum online al día, que el proceso de cuenta de puntos que suma sea más fácil y que se haga automático, obviamente transparente, que cada uno sepa lo que suma, pero cuando uno carga los datos, carga el curso, carga la actividad que desarrolló cada uno a través de la web del SAMER, automáticamente se compute y no uno tenga que estar sacando las cuentas, las horas o lo que sea, lo cual va a facilitar mucho el proceso de certificación, y creo que eso finalmente nos va a marcar la diferencia y es lo que le da prestigio, como dijo el doctor Estofán, a que todos pertenezcamos y querramos certificar, y que ese título no sea un solo título, sino que valida toda nuestra actividad y lo que vamos haciendo en los 5 años que dura la certificación. La fecha de examen se extendió, la fecha de presentación de todas las actividades curriculares se extendió hasta el 30 de noviembre, así que hay tiempo
presenten, los que quieren recertificar y los que quieran certificar. Es importante que se presente todo y a partir de ahí viene la evaluación y los exámenes para los que les corresponda tomar examen van a estar siendo en enero y febrero más o menos. Obviamente por toda esta situación se corrieron todas las fechas, así que estamos con todo este sistema bastante dinámico. Pero se está trabajando mucho y es una apuesta muy grande que la certificación profesional de SAMER nos avale como especialistas y realmente eso nos dé pie para diferenciarnos del que no es especialista. Y respecto de lo que es la autocrítica, la presentación de Karina, me pareció fantástico que presente sus datos para poder verlos y compartirlos. Creo que establecer los KPI está bueno. A mí me encantan los KPI y medirnos, y creo que uno tiene que medirse contra los propios, porque hasta regionalmente tenemos diferencias en resultados. Entonces, establecer los KPI propios de cada centro me parece que es clave, si bien uno puede poner la zanahoria con un registro de afuera, CEBIR o el consenso de Viena, creo que tener los datos propios y los que proporciona el RAFA como para poder saber regionalmente a dónde apuntamos y en nuestra realidad, de todo nuestro contexto, porque todos tenemos finalmente las mismas pacientes. Así que bueno, esos son mis comentarios de cada charla. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Agustín. Mariana, te toca ahora darnos toda tu opinión y tu aporte. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, espero que me escuchen porque esto se ha cortado. Quería felicitarlos. ¿Se escucha, Carlos? ¿Hola? ¿Hola, se escucha? Sí, escuchamos bien. Bueno, perfecto. Entonces voy a hablar aunque yo no me... y les cuento, da la sensación de un equipo que crece dentro de SAMER, que es nuestra sociedad científica, normativa y formativa, y crece armando desde lo que es gestionar los datos, gestionar los procedimientos, hacia dónde vamos, ir pudiendo analizar como región qué estamos transfiriendo, cuánto transferimos, en qué nos va mejor, y de alguna manera usar el equipo de acreditación, reportando datos y participa dejándose acreditar y dejándose visitar y dejándose sugerir, y equipo. Es mucho lo que uno logra aprender y entender esta foto que estamos armando, ¿no? A mí me gustaría ver, Daniel Giordano, en algún futuro que la aplicación del RAFA incluya para cada centro cuando uno entra, no solo el ver el caso a caso que yo cargué, sino el tener una entrada a las tablas de mis resultados, donde esto que nos mostraba Karina tan hermoso, que es la gráfica de cuántos óvulos he aspirado por mes, yo la pueda tener graficada con lo que carguen contra los KPI del RAFA, y eso, esa feedback que nos puede dar el RAFA sería lo que haga que los centros quieran reportar, que van a encontrar su estadística y su quality en el mismo programa, ¿no? Como aplicación de quality control a los centros. Hermosas todas las presentaciones. Me queda una gráfica que quería comentar que puso María Eugenia sobre las tasas de descongelación de ovocitos y las tasas de embarazo, de acuerdo a donación, a excedente de ICSI, de FIB-ICSI, a OVACUM y a preservación, que están distintas, donde las donantes y las pacientes que hacen OVACUM tienen excedentes de FIB y son pacientes, o las que presentan fertilidad y son pacientes oncológicas que a lo mejor reproductivamente están complicadas. Esta misma gráfica la ha publicado la gente de IBI, que siempre nos ha dicho que
la tasa de embarazo es altísima y que la tasa de sobrevida es alta, donde ellos muestran que la sobrevida de donantes y de preservación de fertilidad joven es mucho más alta que la de pobres respondedoras, que la de las pacientes oncológicas, que las de preservación de fertilidad y edad avanzada. Es decir, a nosotros ver esto nos ayuda a situarnos y a decir en una casuística grande, que es la de Rafa, esto es lo que nos pasa, que es lo que pasa en el resto del mundo, pero es nuestra casuística. Otra cosa impresionante, Alicia decía y cuestionaba la transferencia de 3 embriones en pacientes menores de 35 porque daba una tasa de embarazo múltiple de 28%. En estas pacientes, en el RAFA del 2018, es decir, la transfer de 2 embriones no mejora la tasa de embarazo y tiene una tasa de embarazo múltiple igual. Es decir, esto nos tiene que servir para ir a los centros a decir, a estas pacientes no hay que transferirles ni siquiera 2 embriones, ¿no? ¿Con qué otra cosa me quedo? Bueno, yo me quedo enamoradísima, por supuesto, de mi colega Karina, que es impecable y que es absolutamente completa en sus KPI. Creo que su entusiasmo contagia. Yo la sumaría al equipo del Rafa para que Karina nos arme las tablas de KPI en la aplicación para que todas las tengamos y no tengamos que trabajar con esto. Pero sobre todo porque realmente creo que cada centro las tenga, porque no todos los centros tienen una Karina. A veces un centro es chiquito, solo biólogo, y ese biólogo no puede hacer todo el KPI, o no tiene este conocimiento estadístico. Entonces, creo que sería un buen futuro. Eso, muchísimas gracias a todas las exposiciones. Bueno, muchas gracias, Mariana. No sé, Alicia, si que tenés alguna pregunta. Algunas preguntas del público. ¿Querés? Sí, así ya vamos terminando porque Bien. nos está mirando el reloj. Yo le voy a pedir después la palabra al doctor Morente, Carlos. Sí. ¿Querés ahora? ¿Me da la palabra? Sí. Bueno, quiero de parte de toda la comisión directiva felicitar a todo el grupo porque, bueno, han estado excelentes todas las presentaciones y hacer algunos comentarios en la participación de todos. Excelentes todas las charlas. Me llama la atención que el crecimiento de los casos en Argentina no ha sido, más allá de lo excelente de los resultados del RAFA, no ha sido la que nosotros esperábamos después de la ley. Entonces, si uno compara el porcentaje de penetración de los tratamientos de fertilización asistida en el mundo, en Estados Unidos cada 100 parejas se tratan 22%, en España 100 parejas se tratan 50%, y en Argentina cada 100 parejas infértiles, la estimación bibliográfica es que se tratan solo el 6.7%. A mí me parece que estos datos nos tienen que motivar a trabajar en cómo derribar barreras a futuro, cómo incrementar el ingreso de los pacientes a los tratamientos y qué tenemos que hacer desde la sociedad en la educación al ginecólogo, en lo que fuera, en lo cultural, para incrementar el acceso a los tratamientos en nuestro país. Y creo que esto lo propongo que lo discutamos entre todos y tal vez discutamos cuál es la estrategia. No quiero dejar de mencionar, en base a lo que básicamente comentaba el doctor Estofan, el doctor mencionó de nuestro trabajo en el Ministerio de Salud. Coincidimos en que el Ministerio, la autoridad sanitaria, nos supervalora y considera a SAMER líder de opinión en todas las temáticas de la especialidad, pero yo quiero también hacer un reconocimiento público a otras sociedades. Todos los logros que hemos tenido en la anterior gestión a nivel Ministerio de Salud y aún en la actual están relacionadas a una inteligente acción coordinada de distintas sociedades. Trabajamos con ALMER, con el doctor Sergio Papier, trabajamos con el doctor Horton, con IFEFES, trabajamos con Red Lara, con el doctor Gustavo Martínez y trabajamos con representación de Acera.
Entonces, yo hago mis votos para que esto se conceptualice y que a futuro los colegas que sigan liderando la sociedad entiendan de la importancia del trabajo interdisciplinario cuando uno trabaja con la autoridad sanitaria. Esto no es un logro individual, esto es un logro colectivo, y esto hay que tenerlo en cuenta porque nuestros logros han sido, tiene mucho peso lo colectivo en el logro. Así que no, lo valoramos, agradecemos a las otras sociedades y hago votos para que sigamos por muchos años trabajando de esta manera. Otra cosa que se me ocurre de esta hermosa reunión es que también creo que llega un tiempo en el cual estamos logrando que las distintas áreas de SAMER, el RAFA, acreditaciones, certificaciones, docencia, tengamos más interacción entre nosotros, porque en la interacción de estas áreas que ya se han ido fortaleciendo estará la futura riqueza de nuestra sociedad. Hoy decía el doctor Estofán, ¿no? Estamos tomando una consultoría externa en certificación profesional porque tenemos que revalorizar el título de especialista en este momento y necesitamos esa consultoría externa que está muy ligada a la Universidad de Buenos Aires y a la Academia Nacional de Medicina. Necesitamos una profesionalización de esta área. Así que me parece que todas estas cuestiones, a mí me deja esta reunión realmente con mucho, con mucha motivación para seguir trabajando en el fortalecimiento de la sociedad, pero con interacción entre las áreas. Así que los invito a todos a que lo pensemos, que sigamos pensando en este sentido. Así que bueno, muchísimas más cosas para comentar que exceden la hora de este evento, pero la verdad que esto ha sido sumamente enriquecedor y bueno, muchas gracias a todos por este apoyo y colaboración. Así que seguimos con las preguntas. Muchas gracias, Estela. Alicia. Sí, hay una pregunta, en realidad un par de preguntas para Daniel Giordano con respecto al RAFA, que dicen que faltan datos de mujeres solteras, parejas igualitarias que han aumentado en estos últimos años, cómo cargar los tratamientos ropa. ¿Qué nos podés comentar, Daniel? Y en cuanto a las actualizaciones que podemos hacerle al registro en cuanto a estas alternativas que han surgido en los últimos años, eso tenemos que juntar, evaluar cómo el registro las debe considerar de manera estandarizada para que se mantengan en el tiempo y modificar las planillas y el reporte. Eso sería viable. Nosotros cada tanto estamos actualizando algunas variables o niveles de variables para no solamente en lo clínico. Así que eso es cuestión que el grupo RAFA nos juntemos, acordemos este tipo de cambios y los implementemos. Lo que sí tratamos que esos cambios no sean realizados cercanos a la fecha de los reportes, cosa de darnos tiempo a la implementación de los sistemas y también a que los centros queden notificados sobre estos cambios. Ya me ha anotado esta consigna para trabajarla con el equipo RAFA. Con respecto a cómo registrar los procedimientos ropa, ahí ya delego la palabra, la parte clínica, al doctor Morenti y Estofán, porque no conozco sobre el tema. Sí, eso en realidad lo tomamos y es verdad, cada año la reproducción va cambiando algunos aspectos clínicos y nosotros tenemos que después ayornar los registros, así que en la reunión próxima de acreditaciones lo vamos a tratar y nos comprometemos que a la brevedad poderlo tener ya concretado. En nuestro centro nosotros específicamente las ROPI las cargamos como donante paciente, a la donante la cargamos como donante paciente. Es la forma que encontramos de cargar las ROPI en el RAFA. Otra pregunta más, que es en preservación de la fertilidad, en realidad dice criopreservación electiva de fertilidad, ¿ha subido el porcentaje de casos con respecto al registro anterior? Esto es para María Eugenia.
si tenemos registrados los porcentajes de crío por razones sociales versus crío por causas médicas. María Eugenia. El audio, María Eugenia. María Eugenia está silenciada. Ahora sí, perdón. Ahora No, sí, no tengo acá los datos del año pasado a mano para hacer una comparación. Sí, la progresión se va a hacer completa en el próximo congreso, entonces ahí sí se va a poder ver distintos aspectos que hoy no nos daba el tiempo, por lo que, bueno, Carlos puso algo muy básico de la progresión y yo me dediqué al 2018. Así que, bueno, en cuanto a progresión de situaciones que van cambiando, lo podremos ver, si Dios quiere, en el próximo congreso. Bien. Una pregunta más. También, bueno, que tal vez es una acotación para todo el comité, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a haber identificación de casos de subrogación? Que hoy en día no se reporta, subrogación uterina. O si se ingresa en cualquier otro lado. Sí, realmente esto está empezando porque hemos tenido toda una etapa legal que ha sido incluso diferente la interpretación en distintas áreas del país, a veces en algunas provincias más suelta, en otras más obstaculizada, y sí es una realidad la subrogación, pero realmente es algo nuevo. Siempre el registro va un pasito después, una vez que el tratamiento se establece, y además hay un número de casos para registrar, ¿no? Bien, una pregunta más. Datos de cantidad de embriones con PGTA reportados. Esto es para María Eugenia. ¿Y cuántos embriones se congelaron, ya que solo se dijo el número de ciclos? Esto lo pregunta el doctor Iván Anduaga. Sí, la presentación está acotada, hubo ciertas cosas que tuvimos que sacar porque no nos daba el tiempo. Por eso, porque lo interesante era presentar los distintos aspectos, entonces nos concentramos solamente en lo más importante, pero insisto, sin duda, para lo que nos quedó pendiente, creo que el Congreso va a ser una buena oportunidad para contestar estas cosas que ya vamos anotando para tenerlas en cuenta. Sí, aparte, gracias Iván, pero ahí le estamos mostrando recién ahora, vamos a empezar a recabar los datos sobre todo lo que tiene que ver con los genéticos. O sea que hasta el presente todavía no tenemos esa reconstrucción en forma completa. Bueno, si les parece bien, en honor a la hora, que van a ser las 8, nosotros felicitaciones, le agradecemos a Samer, le agradecemos al doctor Friedman su presencia y que nos habilitara. Agradecemos a toda esta audiencia muy estable que ha estado durante estas 2 horas con nosotros y a todo el equipo de discutidores y de disertantes por haber dado un buen aporte y su mejor saber y entender. Así que desde la coordinación les digo muchas gracias a todos. Estela, no sé si querés agregar algo más. Bueno, ya que me invitas, gracias a todos, gracias por este fecundo trabajo que ya ha superado una década y no tenemos dudas de que va a seguir avanzando, y gracias a la presencia de todos los colegas, los directores de centro, bueno, a todos, porque esto no sería posible sin el aporte de todos ustedes, por la confianza, la permanencia, y los invitamos a darnos el feedback nuevamente para seguir avanzando en la mejora continua de los profesionales y de los centros. Gracias a todos. Los esperamos, acá me dicen que pase el aviso, los esperamos el tercer jueves de septiembre, con el Precongreso Argentino, Samer 2021, están todos invitados, bueno, gracias a todos, gracias por estar y por esta participación. Buenas noches.